Y estaba yo tratando de establecer, pidiendo obviamente la dirección del Espíritu Santo, para establecer un mensaje referente a lo que hemos visto respecto al corazón, a lo que decía la palabra de la semana, que el corazón es engañoso. Y repasando la Biblia, llegué a una escritura que está en el libro de Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia, el penúltimo libro del Nuevo Testamento también. Ujú. Está antes de Apocalipsis. Y me encontré un versículo ahí, el versículo 11. Es un solo capítulo, es un libro muy pequeño, es un solo capítulo el libro de Judas, y me encontré el versículo 11. Este libro está hablando principalmente de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, y precisamente de aquí es de donde me fui a preparar todo este mensaje. El versículo 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Uh-huh. En la nueva versión internacional dice, ay de los que siguieron el camino de Caín, aparte, dice, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo que mora en nosotros se manifiesta, Señor. Te damos gracias, te pedimos dirección en este mensaje, Señor, que seas tú el que gobiernes y que seas tú, Señor, el que dirijas nuestra palabra, fundamentada, Señor, en el mensaje de la Biblia, Señor. Te damos gracias, gracias, Padre. Nos sometemos y nos sujetamos a tu dirección en esta mañana para hablar la palabra, Señor, la palabra que nos da vida y que nos permite, Señor, tener esa conexión profunda contigo para conocerte más. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces dice aquí Judas, hay tres cosas, ¿no? Tres cosas a las que se está refiriendo Judas en este capítulo, en este versículo 11, perdón. Por un lado, dice, hay de los que siguieron el camino de Caín, ¿no? El camino de la envidia, el camino del asesinato, el camino del coraje, ¿no? También habla, dice, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam, ¿sí? De Balaam, que se contrató para, eh, pues, tratar de convencer a Dios de algo en lo que Dios le había dicho que no. Y también el tercero habla de los rebeldes, la rebelión de Coré. Entonces, en este mensaje también quiero referirme, hay otra escritura también en Segunda de Pedro, ahí atrásito, Segunda de Pedro, capítulo 2, y el versículo 15 y 16 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Sí? Y me llamó la atención aquí el que se refieren a Balaam, el hijo de Peor. ¿Sí? Entonces, eh, de aquí yo me fui precisamente a ver la historia de Balaam. No sé si algunos ubican a Balaam y a Balac. Balaam es conocido porque él iba montado en una burra, desobedeció a Dios y Dios utilizó a la burra o al asna para que le hablara a Balaam. Es por lo que es conocido este hombre generalmente, ¿no? Y Balac era el rey de Moab, que estaba precisamente ahí en lo que era la tierra de Canaán. Balac está un día y ve que llega todo el pueblo de Israel. Despierta y ve a su pueblo de Israel. Al pueblo, no era su pueblo, al pueblo de Israel lo ve enfrente de él. Entonces, el pueblo de Israel venía
de haber dejado el monte Sinaí, había atravesado el desierto y estaba en la tercera fase de su caminar para lograr la tierra prometida. Entonces Balac, que era el rey de todo ese territorio, ve al numeroso pueblo de Israel y pues se asusta, se asusta. Entonces dice, pues ¿qué voy a hacer? Dice, conozco a un vidente, pudiera ser profeta en ese tiempo, dice que a lo que bendice, ¿sí? A lo que él dice que es bendito, lo bendice, y a lo que es maldito, a lo que él maldice, es maldito. Y ese vidente o profeta de aquella época se llamaba Balán, ¿sí? Entonces, vámonos al libro de Números, en el Antiguo Testamento. El libro de Números es el cuarto libro de la Biblia. Salud, ¿sí? Y vámonos al capítulo 22. El capítulo 22 del libro de Números. Entonces vamos a hablar aquí de dos personajes. Un personaje que se llama Balán, que es que era vidente o era profeta de aquel tiempo, y otro, otro personaje que es Balac, que era el rey de Moab. El nombre de Balán significa devorador o glotón, ¿sí? Y el nombre de Balac significa devastador o destructor. Entonces, vámonos a Números capítulo 22. Y dice el versículo 1, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas, estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran un ejército muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián, que era otra tierra que estaba ahí enseguida, ¿no? Estaba la tierra de Moab, la tierra de Madián y la tierra de Amón, que estaban en la parte sur. Dice, entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián, esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. ¿Sí? El terror dijeron, bueno, estos van a venir y como aspiradora van a acabar con todos nosotros, nos van a acabar. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amabitas. Balac mandó a decirle, hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balán el mensaje que Balac le enviaba, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Balaam, ya que los recibe, los invita a pasar ahí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor le dijera. Y los gobernantes se alojaron con él. Dios se le apareció a Balán y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Balán le respondió, son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme, un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí, tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balán, no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. ¿Sí? Aquí vemos una primera parte donde le dice, Balac manda a sus ancianos a que vivan precisamente, a que estén trabajando con
con Balán, que lleguen con Balán con ese mensaje, le llevan dinero y le dicen, oye, pues te venimos a contratar de parte de Balac, del rey Balac, para que tú vayas y maldigas. Él sabe que a los que tú bendices son benditos y a los que tú maldices son malditos. Entonces te venimos a contratar para que tú vayas y maldigas este pueblo y que el pueblo no ataque ni destruya al reino, al territorio de Moab, toda la tierra de Canaán. Entonces, este hombre, Balán, dice, bueno, ok, muy bien, pásenle. Aquí no dice que rechazó el dinero ni nada de eso, ¿verdad? Dice, pásenle, quédense aquí esta noche mientras yo consulto con el Señor. Y consulta y Dios le dice, no, es muy claro lo que Dios le dice. Le dice, no irás con ellos, no irás con ellos, no vas a ir con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas porque son un pueblo bendito. ¿Sí? Aquí vemos cómo Dios en su posición de soberano, le dice, ¿sabes qué? No vas a dar, gracias, no vas a dar, ni vas a ir, ni vas a dar ninguna palabra. No vas a maldecir a un pueblo que es bendito porque es mi pueblo. Al otro día, Balán se levantó y les dijo a los gobernantes enviados por Balac, regresen a su tierra porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba Balac y le dijeron, Balán no quiere venir con nosotros. Balac envió entonces a otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros, quienes fueron y le dijeron a Balán, esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor, no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balán le respondió, aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Entonces, la segunda vez. Aquella noche Dios se le apareció a Balán y le dijo, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. La segunda vez. El 21. Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo. Pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. Ande burra. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balán. Entonces Balán volvió a pegarle. Segunda vez. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Balaam estaba encima de ella. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balaam, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam le respondió, ¿te has venido burlando de mí? Si hubiera tenido una espada en la mano te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balaam, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. ¿Y entonces qué sucede? Que el Señor había mantenido ciego a Balaam porque no había visto él al ángel del Señor, pero ahorita el Señor le abre los ojos. Dice, el Señor abrió los ojos de Balaam y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó, ¿por qué golpeaste 3 veces a la burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos?
Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balán le dijo al ángel del Señor: he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, me voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balán: ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balán se fue con los jefes que Balac había enviado. Entonces aquí nosotros vemos, por un lado, este hombre era un hombre pues, pensante, era un hombre que conocía a Dios, Dios se le había manifestado, mas sin embargo, lo que quiero explicar es cómo a veces nosotros somos tan tercos, somos tan necios, que cuando Dios nos dice que algo no debe hacerse, algo no debemos hacer, nosotros seguimos insistiendo, y pensamos que Dios es como una persona, como cualquiera de nosotros. Si nosotros vamos, sobre todo, necesitamos algo, y no lo podemos obtener de primera mano, pero es algo que necesitamos, ya sea que nos guste o que verdaderamente lo necesitamos, nosotros vamos y seguimos insistiendo, 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 hasta que logramos el acometido. Es una de las condiciones, vamos a decir, o una virtud que pudiéramos tener las personas, los seres humanos, de ser perseverantes. Pero la perseverancia siempre debe usarse en cosas que verdaderamente nos vayan a construir o a edificar. En este caso, desde el principio Dios le dijo a Balaam: no vas a ir con ellos, no vas a ir con ellos. Aunque Balac mandó nuevamente a gente más importante, ¿sí? Balaam nuevamente volvió a preguntarle al Señor. Volvió nuevamente a preguntarle al Señor. Y el Señor le dijo: bueno, está bien, ve con ellos. Pero después en el camino, el Señor le muestra a Balaam pues, que no quiere que vaya con ellos. Y Balaam, en lugar de ver por qué la burra reacciona de esa manera, a lo que se dedica, ¿qué es? A golpear, a golpear. ¿Sí? Y a veces así somos nosotros. A veces nosotros, para convencer, estamos golpeando. No golpeando físicamente, que eso ya sería algo verdaderamente terrible, pero estamos golpeando con palabras, estamos golpeando con actitudes, estamos golpeando con nuestra conducta, estamos golpeando a veces con cosas que lastiman más que un golpe físico. Balán no entendió, la burra se salió del camino, y como él lo que sabía es que la burra tenía que cargarlo y tenía que seguir la dirección que él quería, por eso lo golpeaba. Nosotros a veces pensamos que tenemos la razón en todo y vamos sobre una burra montada. La burra puede ser, a veces, digo, con el debido respeto, puede ser la familia, ¿sí? Puede ser la esposa, pueden ser los hijos, puede ser el ministerio que nosotros decimos, nuestro ministerio de todos los días. ¿Y qué vamos haciendo? Tienen que seguir la dirección que nosotros marcamos, sin importar el por qué se están desviando. Y si no nos parece, nosotros empezamos a golpear con palabras, con actitudes, con conducta, empezamos a ofender. Esa es, esa es la condición que a veces nosotros asumimos como la de Balaam. Ya cuando Dios le permitió abrir los ojos, ¿qué es lo que vio al ángel del Señor? Con la espada desenvainada. Y entonces sí, vino el miedo. Y dice que se arrodilló, puso su rostro en tierra y dijo: Señor, ahora sí, ya me cayó el 20 de que no debo ir. Pero ¿qué le dijo? No, sigue con ellos, pero no hables, no hables, solo lo que yo te voy a decir. Vemos aquí también el versículo 36. Balac se enteró de que Balán venía, salió a recibirlo en una ciudad moabita que está en la frontera del río Arnón. Balac le dijo a Balaam: ¿acaso no te mandé llamar? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Crees que no soy capaz de recompensarte? Bueno, ya estoy aquí, contestó Balaam. Solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. De alguna manera está tratando de ser fiel. De ahí se fueron Balán y Balac a Kiriat Husot. Balac ofreció en sacrificio vacas y ovejas y las compartió con Balán y los gobernantes que estaban con él. A la mañana siguiente, Balac llevó a Balán a Bamot Baal, desde donde Balaam pudo ver parte del campamento israelita.
Aquí hay una parte importante. Balac primero lo lleva a un lugar, ujú, para que vea, después lo va a llevar a otro lugar y después lo va a llevar a otro lugar. ¿Sí? Están en Bamot Baal, donde Balaam pudo ver parte del campamento israelita, y le dice Balaam, le dice a Balac, edifícame 7 altares, edifícame. No dice, vamos a edificarle a Dios o vamos a levantar un altar al Señor, dice, edifícame 7 altares en este lugar y prepárame 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le pidió y juntos ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balac, quédate aquí al lado de tu holocausto mientras yo voy a ver si el Señor quiere reunirse conmigo. Luego te comunicaré lo que él me revele. Y se fue a un cerro desierto. Dios vino a su encuentro y le dijo, y Balaam dice, he preparado 7 altares y en cada altar he ofrecido un novillo y un carnero, pero no especifica. Entonces el Señor puso su palabra en boca de Balaam y le dijo, vuelve a donde está Balac y repítele lo que te voy a decir. ¿Y qué es lo que le dijo? Le dice, de Aram, de las montañas de oriente, me trajo Balac, el rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob, ven, deséale el mal a Israel. Pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob tan numerosa como el polvo, o contar siquiera la cuarta parte de Israel? Sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al tuyo. Entonces Balac le reclama a Balaam, ¿qué me has hecho? Te traje para que lanzaras una maldición sobre mis enemigos y resulta que no has hecho más que bendecirlos. Y Balaam le responde, ¿acaso no debo decir lo que el Señor me pide que diga? Entonces Balac nuevamente le dice, por favor ven conmigo a otro lugar. Desde ahí podrás ver solo a una parte del pueblo y no a todos ellos y les desearás el mal. Así que lo llevó al campo de Sofín, en la cumbre del monte Pisgah. Allí edificó 7 altares, en cada uno de ellos ofreció un novillo y un carnero. Balaam le dijo a Balac, quédate aquí al lado de tu holocausto mientras yo voy a reunirme con Dios. El Señor se reunió con Balaam y puso en boca de éste su palabra. Vuelve a donde está Balac y repite lo que te voy a decir. Llegó Balaam y le dijo, levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se le aclama como rey. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Un pueblo se alza como leona, se levanta como león, no descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Balac le dijo a Balaam, si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Y Balaam le responde, ¿acaso no te advertí que yo repetiría todo lo que el Señor me ordenara decir? Nuevamente Balac le dice, por favor, ven conmigo que te llevaré a otro lugar. Tal vez a Dios le parezca bien que los maldigas desde ahí. Así que lo llevó hasta la cumbre del monte Peor, desde donde puede verse el desierto de Gesimón. Balaam le dijo, edifícame 7 altares en este lugar y prepárame 7 novillos y 7 carneros. Balac lo hizo y en cada altar se ofreció un novillo y un carnero. Pero cuando Balaam se dio cuenta de que al Señor le complacía que se bendijera a Israel,
no recurrió a la hechicería como otras veces, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Cuando Balán alzó la vista y vio a Israel acampando por tribus, el Espíritu del Señor vino sobre él y entonces pronunció su oráculo. Palabras de Balán, hijo de Beor, palabras del varón clarividente, palabras del que oye las palabras de Dios, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, qué bello es tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante, su rey es más grande que Agag, su reinado se engrandece. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Israel devora a las naciones hostiles y les parte los huesos. Las atraviesa con sus flechas, se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a molestarlo? Benditos sean los que te bendigan, malditos los que te maldigan. Entonces la ira de Balac se encendió contra Balaam y chasqueando los dedos le dijo: te mandé llamar para que echaras una maldición sobre mis enemigos. Y estas 3 veces no has hecho más que bendecirlos. Más te vale volver a tu tierra. Prometí que te recompensaría, pero tu recompensa te la ha negado el Señor. Y Balaam les dice: yo les dije a los mensajeros que me enviaste, aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y plata, yo no podría hacer nada bueno ni malo, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Lo que el Señor me ordene decir, eso diré. Ahora que vuelvo a mi pueblo, voy a advertirle en cuanto a lo que este pueblo hará con tu pueblo en los días postreros. Y entonces Balán les da el cuarto oráculo, la cuarta oración que Dios le dio. Palabras de Balán, hijo de Beor, palabras del varón clarividente, palabras del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel, aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será conquistado, Seir su enemigo será dominado, mientras que Israel hará proezas. De Jacob saldrá un soberano y destruirá a los sobrevivientes de Ar. Balán había dado este oráculo donde también estaba profetizando la venida del Mesías. Entonces vemos cómo Balán rechaza primero una orden que Dios ya le había dado, vuelve a consultarlo ante la presión de los ministros que mandó Balac, y Dios le dice entonces que vaya con ellos. Balaam se va con ellos, se monta su burra, sus criados, y en el camino la burra ve al ángel de Dios y se desvía a un lado, ¿sí? Balaam empieza a golpearla, la burra vuelve a ver al ángel del Señor, se va a un camino más estrecho, y así sucede hasta que el camino al que llegan es un camino todavía más estrecho donde no se puede pasar. Entonces, ¿qué nos dice esto? A veces Dios a nosotros nos muestra que algunas decisiones que hemos tomado o algún camino del que vamos a iniciar no es el camino correcto. Por eso hacemos tanto énfasis en que la relación personal con el Señor debe ser una relación de todos los días. Debe ser una relación permanente. Mientras más tiempo estemos nosotros conectados con el Señor nos va a abrir los ojos, así como se los abrió a Balaam para que viera al ángel del Señor y no siguiera golpeando a la pobre burra. Como decía hace un momento, a veces nosotros nos montamos en esa burra, y esa burra, digo, con el debido respeto, puede ser la familia, la esposa, los hijos, puede ser el negocio, puede ser el ministerio, puede ser la suegra, el suegro, ¿sí? Pero nosotros debemos saber que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos, hay que conectarnos con el Señor. Hay que poner en sus manos, pedirle que nos auxilie, que nos dé dirección, entender, discernir, estudiar la palabra para saber cuál es el camino que debemos seguir. No nada más actuar
de una manera, de otra, porque me están diciendo, están influyendo en mí. De alguna manera los ministros estuvieron influyendo en él. Él sabía que era gente importante, pero lo que sí, digo, no se aclara aquí en la palabra, lo que sí es que dice que le dieron un dinero por hacer el trabajo. Él aceptó ese dinero. Ujú. Y él estaba insistiendo para ver si Dios cambiaba su manera de parecer, para ver si Dios de alguna manera concedía, ¿sí? O le podía mostrar algo para ayudar a Balac, aunque él se escudaba. Y así muchas veces nosotros cuando se oye la palabra de Dios dice que no haga esto y no lo voy a hacer. Pero lo decimos de dientes para afuera, no porque en nuestro corazón verdaderamente esté sembrada la palabra, lo que decíamos al principio. Engañoso es el corazón. Si la palabra nada más la sabemos de memoria, y por eso nuestra declaración que hacemos, oramos porque la palabra se establezca en dónde? En nuestro corazón primeramente, que se establezca del corazón a la mente, de la mente a la boca. Ujú. Y no nada más en la boca, en la mente o en la boca. Cuando la palabra no se arraiga en el corazón, la podemos decir de memoria, la podemos decir de memoria, pero no va a estar sembrada en nuestro corazón. Nuestra actitud no va a estar, va a llegar un momento en que nuestra conducta, nuestras acciones no van a estar respaldadas por lo que decimos. Las cosas, nuestras acciones se respaldan cuando la palabra o lo que tenemos sembrado en el corazón es verdaderamente lo que está dando fruto. Ujú. Dice que lo que contamina no viene de afuera, sino de adentro sale. Entonces, cuando nosotros decimos que somos honestos, que somos íntegros, pero por otro lado vamos a recibir un soborno. Ajá. Bueno, pues aquí lo que estamos es que de aquí para acá estamos diciendo que somos honestos, pero realmente lo que tenemos sembrado en el corazón, que es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque estamos aceptando la corrupción, estamos aceptando algo indebido. Lo mismo pasa con la mentira, lo mismo pasa con la falta de fe, lo mismo pasa con cualquier tipo de pecado. Balán lo que hizo fue que él estaba tratando de convencer a Dios, tratando de convencerlo a ver si por algún resquicio le podía mostrar algo que definitivamente Dios desde el principio le dijo. Y hay una cita de las que acabamos de leer ahí en el versículo 23, pero en el capítulo 23 de Números, el versículo 19 dice, Dios, en la Reina Valera dice, Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, Dios no es como nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros debemos tener claro que si Dios nos ha dado una instrucción, nosotros debemos ser obedientes. ¿Sí? Por eso decimos, cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, no solamente lo buscamos para que nos abrace o para que nos dé consuelo, lo buscamos para que nos muestre el camino, para que nos ayude a tomar decisiones, para que nos ayude y que nosotros podamos precisamente ir por el camino adecuado, por el camino correcto. Ujú. Queremos ser obedientes de todo corazón. A veces nos cuesta trabajo. La obediencia es algo que si no se practica desde pequeño, es muy difícil. Va siendo más difícil cuando uno va siendo más grande. ¿Sí? Yo conocí hace muchos años a una persona, traía su carro del año, carro último modelo, y yo le decía, ¿por qué no traes placas? No las necesito. Con el permiso con el que lo saqué de la agencia, eso es más que suficiente. Iba a hacer cualquier trámite, nunca se formaba, siempre buscaba la forma de dar la vuelta y no pasar o de pagar. O sea, era una persona que no estaba acostumbrada a obedecer, ¿sí? Y obviamente, dentro de ese tipo de conductas, de ese tipo de comportamientos, bueno, pues vienen algunos golpes. Ajá. La obediencia, si no se aprende desde pequeño, mientras va siendo uno más adulto, va siendo más complejo. La disciplina. Ujú. Y Dios lo que nos pide es que seamos obedientes. Ujú. Aquí dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. También hemos dicho que lo que Dios ha establecido,
¿sí? Todo lo que Dios ha iniciado, Él lo va a terminar. En su tiempo Él lo va a terminar. Nosotros a veces, pues queremos ayudarle un poco o queremos intervenir en algo que nos es un poquito complicado obedecer y va a ser tiempo más largo, pero de que Dios va a cumplir su promesa, su palabra en nosotros, lo va a hacer en su tiempo. Este hombre Balán estaba como tratando de convencer a Dios. ¿Sí? Estaba tratando de convencerlo. Y ahí iba a un lugar y a otro. Y el otro amigo, Balac, lo que estaba tratando era en su pensamiento de que Dios en un lugar, Dios iba posiblemente a cambiar de parecer. ¿Sí? Mientras Balán estaba tratando en sus oraciones de convencer a Dios, el otro era más humanito. Estaba pensando que en el lugar, por el lugar de donde se veía las diferentes posiciones del pueblo de Israel, Dios iba a cambiar. ¿Sí? Y eso también hace muchos años, bueno, pues para nosotros los lugares eran los que, donde nosotros pensábamos que se mantenía o que estaba la presencia de Dios. ¿Sí? Para nosotros ir al lugar era ir precisamente a ver a Dios, a visitar al Señor. Eso era lo que pensábamos antes. Pero hoy sabemos que Cristo está con nosotros. ¿Sí? Que Cristo está con nosotros. Y como dice la palabra, si Él está con nosotros, ¿quién va a estar en contra nuestra? Nadie. A veces pensamos que Cristo dice que está sentado a la derecha del Padre. Pero si Él está con nosotros y nosotros con Él, quiere decir que donde nosotros vayamos, ahí estamos. Donde Él está, nosotros estamos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claro que nuestra naturaleza es una naturaleza distinta. Ya nuestra naturaleza, nuestra ciudadanía, como dice la palabra, ya no es de este mundo. Nuestra ciudadanía ya es celestial. ¿Por qué? Porque ahora nosotros formamos parte de la familia de Dios, la familia del Señor. Nosotros somos coherederos con Cristo. Aquí Balac pensaba que por estar en un lugar, ahí Dios iba a ver las cosas de una manera distinta. Y también es algo que llega a suceder con nosotros. A veces pensamos que si nos movemos del lugar vamos a ver las cosas de una manera diferente. Pero todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando viene la conciencia a nosotros, ¿dónde empieza todo nuestro vivir? Aquí. Aquí es donde empieza. Desde en la mañana nosotros ya estamos librando batallas. Aquí. Uh-huh. Por eso necesitamos que la palabra se asiente, se arraigue en nuestro corazón. Porque de nuestro corazón cuando la necesitemos es lo que va a fluir. Así como cuando alguien se enoja o se enojaba y salía una víbora de su boca, porque era lo que traía adentro, así mientras la palabra más arraigada esté en nuestro corazón, lo que va a salir, ¿qué va a ser? La palabra. Lo que va a salir va a ser la palabra. Algo que va a dar vida, no algo que va a matar ni que va a destruir. Nosotros necesitamos esa conexión permanente con el Señor, estar siempre conectados con Él. Esa relación personal tiene que ser una relación como cualquiera con nosotros. Dios es cierto que no es hombre, pero Dios nos entiende. Dios sabe y conoce nuestros corazones. Por eso lo que decíamos al principio, cuando uno dice, está pasando situaciones, dice, no es que Dios quiere ver tu corazón. No, esa no es la respuesta. Dios ya conoce nuestro corazón. Él no necesita verlo. Los que necesitamos verlo somos nosotros. Nosotros somos los que necesitamos ver qué tenemos adentro. Y Dios, como dice la palabra, ¿sí? Es engañoso y es perverso. A veces el corazón, a veces hay cosas que ni nosotros mismos sabemos hasta que no se presenta una situación. Engañoso es el corazón. Por eso mientras más fortalezcamos nuestra relación con el Señor, más pronto vamos a identificar todo lo que hay en nuestro corazón. A veces detalles insignificantes, pero que lastiman y que ofenden. Necesitamos esa ayuda del Señor, necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que en ese proceso de todos los días nosotros vayamos identificando lo que hay en nuestro corazón. Hay orgullo, hay soberbia, avaricia,
¿Qué hay? Mentira, infidelidad. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Gusto por las cosas que no le agradan al Señor, por el dinero, por los bienes, por la murmuración. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Aquí vemos cómo este hombre, Balaam, por un lado, pues él estaba tratando de convencer a Dios en sus encuentros. ¿Sí? No aprovechaba los encuentros para otra cosa, pero Dios lo que sí nos demuestra es que Él se vale de cualquier cosa para hacernos conocer su palabra. Podemos ver que usó a la burra, uh-huh, y podemos ver que en esos momentos en los que Balaam se pudo reunir con él, Dios siempre le trajo una palabra de bendición. ¿Para quién? Para su pueblo, para el pueblo de Israel. Y esto también nos demuestra que Dios no va a decir nada en contra de lo que es su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. Dios no va a proferir alguna maldición contra nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero ya nos ha limpiado, porque Cristo nos ha rescatado, porque hoy nosotros somos nuevas criaturas, tuvimos un nuevo nacimiento que nos ha permitido tener una nueva vida. Hoy nosotros ya no somos los que éramos antes. Nuestra vida ha cambiado, nuestra mente se sigue reformando, se sigue renovando cada día y por eso nuestra actitud, nuestra conducta, todo lo que nosotros estamos haciendo, cada día va marcando una diferencia contra nuestro pasado. Hoy Dios nos quiere hablar y nos quiere decir que su pueblo siempre será protegido, su palabra siempre será escrupulosamente guardada, mantenida. Aún y cuando este hombre Balán trató de alguna manera de encontrar algo para poder compensar o retribuir el pago que le habían hecho, Dios no lo permitió. Y como hemos dicho, Dios no es ni sentimental ni emocional. Dios nos ha enseñado en su palabra que Él se mueve por principios. Y así, con ese principio de mantener siempre su palabra a salvo, protegida, Dios quiere mostrarnos a nosotros que también como sus hijos estamos a salvo. ¿Sí? Por eso, lo que Él nos pide que es obediencia. Él nos pide obediencia, que seamos obedientes a su palabra, que procuremos hacer su voluntad. Él, como todo padre amoroso, respetuoso, deja que la decisión sea nuestra. Pero también nosotros entendemos que la vida, nuestra vida, ya no nos corresponde. Nosotros ya no somos dueños de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida se la hemos entregado a Cristo. Nosotros, al actuar, al hablar, todo lo que hacemos es para mostrar el carácter de Cristo, no el carácter de nosotros, ni el carácter de la iglesia, ni el carácter de los pastores o de la persona. Nosotros todo lo que hacemos es por mostrar a Cristo. La gente necesita conocer a Cristo. No necesita conocer una iglesia. La iglesia viene después, pero necesita conocer a Cristo. Necesita nacer de nuevo, necesita ser salva, entender y comprender que tiene derecho a una vida eterna. Pero esa vida eterna solamente viene cuando aceptan el plan de salvación, cuando aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Los oráculos, las conversaciones que Dios tuvo con Balaam, también es una muestra y es una promesa de lo que Dios tiene para nosotros. Es una promesa de lo que Dios quiere en nuestra vida para todos y cada uno de nosotros. Dice el capítulo 23, en el primer oráculo, dice en el versículo 7, y Balaam, 23:7 dice, y Balaam pronunció su oráculo, de Aram, de las montañas de oriente, me trajo Balac, el rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob, ven, deséale el mal a Israel. Y el 8, pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no lo desea? Aquí Dios lo que estaba hablando es la elección que había hecho de su pueblo Israel. Era la elección de parte del Señor, la que está mencionando aquí. El 9, desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive apartado. Dios aquí está hablando de la santidad.
Es un pueblo que vive apartado, la santidad. ¿La santidad para quién? Para el Señor. Dice, es un pueblo que vive apartado, que no cuenta entre las naciones. O sea, no es un pueblo común y corriente. Y hoy nosotros también lo podemos ver con lo que es el pueblo de Israel. Ujú. Es un pueblo apartado, fuera de toda nación. Es el pueblo elegido de parte del Señor. El 10. ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numerosa como el polvo, o contar siquiera la cuarta parte de Israel? Está hablando de la fortaleza numérica, el volumen, ¿sí? Ahora sí que son muchos. Dice, sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al suyo. Una bienaventuranza total y absoluta para el pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios también nos da el día de hoy. Dice en la segunda oración, Dios no es hombre para que mienta. El 23:19. Dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Aquí también nosotros vemos cómo Dios nos ve a nosotros. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Dios a nosotros nos ve de una manera diferente. Dios nos ve perfectos y nosotros trabajamos en precisamente alcanzar la estatura de Jesucristo, el varón perfecto. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo el trabajo, pero Dios ya nos vio así. Es una promesa. Dios nos ve a nosotros perfectos, sin defectos, sin mancha, puros. Pero nosotros tenemos que trabajar precisamente en poder transformar o quitar todo eso que no sirve en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, para convertirlo en palabras, para convertirlo en hechos que verdaderamente exalten el nombre de Dios. Todo lo que nosotros hacemos no tiene que ser para exaltar al hombre, para exaltarnos. Si bien es cierto que nos gusta el reconocimiento, nos gusta el reconocimiento, pero el reconocimiento de la gente, ¿no? A todos nos gusta el reconocimiento de la gente, que nos aplaudan, oye, qué bien hiciste tu trabajo, muy bien, felicidades, que ganaste los premios, todo eso nos gusta. Pero el reconocimiento más importante es el reconocimiento que viene de parte de Dios. Y a veces ese reconocimiento se va a dar por algo que no precisamente le agrade a la gente, ¿sí? A veces un buen amigo te da un consejo sobre algo que no te conviene, sobre algo que no estás haciendo bien, pero no todos aceptamos ese consejo del amigo. Estamos acostumbrados a escuchar lo que queremos escuchar. Estamos acostumbrados a escuchar lo que nos gusta, lo que queremos. Y cuando no es algo que vaya con lo que nosotros queremos, muchas veces adoptamos la conducta de Balaam sobre la burra. Ujú. A golpearle. No, no quiero que me digas esto, quiero escuchar esto. Ujú. Entonces, ¿qué nos falta? Humildad y también nos falta sensibilidad. Por eso, Dios lo que busca es el corazón, nuestro corazón, para hacerlo sensible, sensible a su voz, como decía una de las canciones. Sí, tenemos que ser sensibles a su voz, poder distinguir cuando es la voz de Dios. En este mundo hay muchísimo ruido, muchísimo ruido. Y hay veces que podemos confundirnos y decir es que Dios me habló y me dijo esto y a lo mejor no es Dios. Por eso necesitamos fortalecer esa relación personal con Él. Necesitamos meternos más tiempo con el Señor, estudiar más su palabra, orar más, estar a tiempo, estar más tiempo a solas con Él. De tal manera que esa relación llegue a ser una relación que podamos identificar claramente cuando es voluntad de Él algo que estamos haciendo o cuando no es su voluntad. Y no esperar como Balaam a que el camino se vaya haciendo chiquito, 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 hasta que uno ya no pueda pasar. ¿Por qué? Porque no era la voluntad del Señor.
Vamos a tomar el ejemplo de este hombre. Tenía relación con el Señor, pero un hombre que le gustaba el dinero. Era un hombre ambicioso, avaro, ¿sí? Después de todo esto, como no puede convencer a Balac de, de cuál era la orden del Señor, ¿sí? Viene nuevamente otra estrategia de parte de Balac. ¿Y qué es lo que hacen? Que empiezan a mandar a las mujeres madianitas, ujú, a las mujeres con los hombres de Israel. Prostitutas, prostitutos, los mandan para pervertirlos y que vayan a adorar a quién? A Baal. Porque Balac sabía que cortando la adoración del pueblo de Israel hacia Dios, él podía dominar ese pueblo. ¿Sí? Y nosotros debemos tener mucho cuidado de eso. Hay mucha gente, circunstancias, situaciones que lo que buscan es que nosotros dejemos de adorar a Dios, que nosotros nos metamos a sus caminos, no los del Señor, a los caminos del mundo para alejarnos del Señor y provocar que nuestra debilidad. Balac sabía que si el pueblo de Israel estaba para adorar a Dios, en el momento en que cortara esa, ese acto de adoración hacia Dios, él iba a poderlos tener en su mano. ¿Sí? Entonces, esto puede seguir aquí en el libro de Números. Entonces, tomemos el ejemplo nosotros de esta escritura, de este pasaje, veamos cuál es, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué camino seguir, mejoremos nuestra relación personal con el Señor. Hay veces como que nos vamos más por lo que cuesta que por lo que no cuesta. La relación con Dios no cuesta, es gratis, es gratuita. Lo único que necesita que es nuestra disposición, o sea, nuestro deseo de hacerlo y el tiempo. Es lo único. Es lo único que Dios nos pide, que nosotros mejoremos nuestra relación personal con Él. Y yo les aseguro que vamos a evitarnos muchos, muchos caminos angostos y también muchas malas decisiones o malas actitudes que puedan dañar u ofender a otras personas. Vamos a orar, pónganse de pie, por favor.